nos ha estado hablando en estos días y nos sigue hablando. Yo quiero decirles en un minuto como testimonio que llevo 5 años escuchando el entrenamiento básico que le estamos dando. Y cada vez que lo vuelvo a escuchar, Dios me lleva más a profundidad de la palabra. Porque en el entrenamiento básico que le estamos dando, de hecho, el pastor Lee les dio todo el panorama, pero el entrenamiento básico empezó apenas ayer en el último mensaje. El entrenamiento básico, el primer mensaje, pastor Walter, es el hombre original. ¿Sí? Ese es el primer mensaje del entrenamiento básico. Si nosotros, ¿cuántos de los que están aquí predican el Evangelio? Son predicadores ya, levanten su mano, háganlo saber. Si nosotros estamos predicando la palabra de Dios, pero no conocemos el Evangelio, ojo con esto. Miren lo que voy a decir. Si estamos predicando la palabra de Dios, porque toda la iglesia cristiana predica la palabra de Dios, pero no todos predican el Evangelio. Si nosotros no sabemos cómo fuimos creados, entonces no sabemos qué es lo que hay que restaurar. Y por eso la iglesia no coincide. ¿Sí? La iglesia, cada organización tiene una doctrina, ¿sí o no? Con mucho respeto. Eso sucede en México, sucede en Cuba, sucede en Colombia, en otros países que he ido, y sucede en todo el mundo. Y en México ni se diga. En Costa Rica, lo único que solo en Punta Arenas debe de haber cerca de quizá 30 o 40 ministerios diferentes o más. Y cada uno tiene su método, su estructura, su mensaje, su formación. Pero dice la palabra en 1 Corintios 1:10, un consejo de Dios a través del apóstol Pablo. Amados, deseo que todos hablemos una misma ¿qué? Cosa. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar? Nosotros, la iglesia, los pastores, los predicadores. Dice Mateo 24:14, San Mateo, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones de la tierra para testimonio, y entonces vendrá ¿qué? ¿Qué fuimos llamados a predicar? ¿El qué? Ahora, no es lo mismo, el día de hoy vamos a ir avanzando, y no es lo mismo solamente decir la palabra evangelio a entender qué es el evangelio. Y lo que les estamos hablando, ayer que escucharon el mensaje básico que terminó el pastor Lee y mi pastor Miguel que lo volvió a dar, eso es predicar el evangelio, anunciar cómo nosotros fuimos ¿qué? Creados, ¿qué fue creados? ¿Qué dice Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Lo que se había. ¿Qué fue lo que se perdió, hermano? La doctrina. ¿Alguien más traumado de la hermano? Ojo, si nosotros no sabemos esta respuesta y así estamos enseñando la palabra, vamos a crear una confusión tremenda. ¿Qué es lo que Cristo vino a restaurar en ti? El amor de Cristo. El amor de Cristo. ¿Qué más? La fe. ¿A poco Adán tenía fe? ¿Verdad que los estoy confrontando? Porque a eso vine. Porque también he sido confrontado con la palabra. La comunión con el Padre y el Hijo. Ojo, ahí está la pastora sacando la casta por la iglesia. Si nosotros no entendemos qué tenía el hombre original, vamos a ilustrar, ayer ilustraba a los hermanos, vamos a ilustrar a este árbol como el ser humano, ¿sí? Perdón si no se ve tan bonito como yo quisiera, y no se ve muy bien, porque no sé si esto no tiene ya nivel. Más práctico. El árbol, este árbol, simboliza mi yo original. ¿Cómo fue creado Adán y Eva? De hecho, la Biblia nos compara en muchas partes como árboles, ¿sí o no? Dice la Biblia que nosotros somos comparados como personas que estamos en un árbol y somos ramas, ¿sí? Pero dice Juan, dice el Evangelio, y digo Juan el Bautista
enunciado vamos a simbolizar lo que representa a nosotros. Y ayer el pastor predicó, yo lo voy a ver en un resumen, al hombre original. El hombre original fue creado con las raíces de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pastor, ¿y dónde dice eso? Génesis 1:26. Y creó, y dijo Dios, perdón, hagamos a quién, al hombre. ¿Y dijo quién? Dios. Génesis 1:26. Y en Génesis 1, esa palabra fue escrita en hebreo. ¿Sí? Y cuando la palabra Dios en hebreo se pronuncia en el Antiguo Testamento, se traduce como dioses. Así se traduce, dioses. Quiere decir, y dijo dioses. Pero ¿de quién está hablando? ¿De qué dioses? Significa Elohim. Ojo, Dios en el Antiguo Testamento se traduce como dioses, pero significa Elohim, que quiere decir ¿a quién le dijo Dios? Ojo, dice la Biblia que estaba el Padre hablando y que el Espíritu de Dios se movía. Y dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y la palabra era Dios, porque el verbo significa palabra. Y por él todas las cosas fueron. ¿Fueron qué? ¿Por quién? Por el verbo, por el Padre, por el Espíritu Santo. Entonces el hombre fue creado en Dios. Dice la Biblia que fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Sí? Y vimos todos los frutos que emanan. Todos los frutos que dice Isaías capítulo 1, vaya rápido Isaías capítulo 1, perdón, 11, 1 y 2. No, sí, no. Isaías 11, 2, ¿alguien que lo lea? Pastor. Ahí. Ahí está, eso, perfecto. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. ¿Sobre quién está ese Espíritu? ¿Quién tiene todo esto? ¿En quién está todo esto? Esos son los atributos de Dios. Verdadera sabiduría. ¿Qué más? Inteligencia. ¿Qué más? Poder. ¿Qué más? Conocimiento. Verdadero conocimiento. Temor de Jehová. Santidad. Gobierno. Identidad. Justicia. Todo estos son, diga conmigo, atributos de Dios. ¿Qué son? ¿Eran de Adán y Eva o era Dios en Adán y Eva? Dios. Todo esto lo tenía ¿qué? El hombre original. Vimos que el hombre original tenía, número 1, imagen de Dios. ¿Qué tenía el hombre original? La imagen de Dios. ¿Y qué es la imagen de Dios? Cristo. Quiere decir que desde que Dios hizo a Adán y Eva, el hombre fue creado para estar ¿con quién? Con Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque en Cristo habita toda la deidad. ¿Qué quiere decir? Habita Padre, Hijo, Espíritu Santo. Donde llega Cristo, ¿llega qué? Y Espíritu Santo. El hombre original fue creado con Cristo. Segunda de Corintios 4:4, rápidamente lo pueden poner. No voy a poner así. Dice que los cuales el Dios de este siglo, habla del diablo de chica, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Y dónde estaba la imagen de Dios? ¿En quién? Entonces Adán y Eva fueron hechos en Cristo. Por eso tenían todo
La fe en ese momento no era necesaria. Ellos vivían con Dios. Ojo, nosotros confundimos la oración con la comunión. Y quiero ser rápido en esto, porque es solamente un repaso para concluir lo que les voy a llevar. No confundamos oración con comunión. Oración es devoción. Oración es comunicación. Hay gente que puede orar, pero no puede tener. ¿O sí? Yo pregunto, ¿los católicos oran o no oran? ¿Ellos tienen comunión? ¿Los brujos ustedes creen que oran o no oran? Hasta proclaman el nombre de Cristo si van con un grupo. Pregunto, ¿ellos tienen comunión? No confundamos lo que es oración a lo que es comunión. Comunión es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Decía, pues lo decía ayer, si sacas el pez del agua, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente de vida del pez? ¿Cuál es la fuente de vida del árbol? ¿Cuál es la fuente de vida de los pájaros? ¿Y cuál es la fuente de vida del hombre? Eso no confundamos lo que es la comunión, porque no dudo que aquí hay mucha gente que ora, pero no vive en. No confundamos eso. El hombre original tenía la imagen de Dios que es Cristo y tenía comunión que es Emmanuel. ¿A quién tenía? A Dios. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. 3. El hombre tenía la bendición de Dios. Quiere decir que el hombre original lo tenía todo. Pero vamos a ver hoy el segundo mensaje. Este mensaje se llama, lo que les voy a dar ahora, el problema fundamental. ¿Tú qué le dices que es el hombre original? Pero este hombre original se perdió. Diga conmigo, se perdió. ¿Sí o no? Entonces empezamos a entender lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que sabía que. ¿Ya entiende qué fue lo que se perdió? ¿Qué se perdió? ¿La fe? ¿Qué se perdió? El hombre perdió la imagen de Dios. ¿A quién perdió? ¿A quién sacó de su vida? A Dios. Él se salió de Cristo y al salirse de ese se vive gritando como loco. Al salirse de Cristo, el hombre dejó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El hombre se salió de la comunión y se salió de la bendición. ¿Qué significa bendición? Poder, autoridad. El hombre perdió todo. ¿Pero cómo lo perdió? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo fue que el hombre perdió todo lo que tenía? ¿No le faltaba? Nada. ¿Sí? ¿Y cómo fue que lo perdió? Vamos a leer Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, Pastor Miguel. Allá, ok. Todos a la pantalla. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol hay para. Y mandó Jehová Dios al hombre, diga conmigo, diciendo, palabra hablada. Ojo con esto. ¿Qué decía el consejo ayer? La palabra es Dios, pero también es el pacto. ¿Dónde está el pacto de Dios con el hombre? ¿En el árbol o en la palabra? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Pero del árbol, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? A esto se le llama el pacto. ¿Qué le dio Dios? ¿Qué les dio Dios ahí? El pacto. Génesis 2, 16 y 17, Dios le da a Adán y a Eva el pacto. El pacto de Dios con el hombre es la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre. No existía la palabra escrita, estaba la palabra hablada. ¿Sí o no? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, amén. La palabra de Dios es el pacto de Dios que hizo con el hombre, que hizo con
ahí Dios les entrega el pacto. Ojo con esto. ¿Y qué les digo? Vamos a leer la palabra. Y dice la Biblia que Dios les entrega este pacto, que es el mismo que lo habla Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Lo repetimos. Juan 1:1, vamos a leer el 1, el verso 4 y el verso 14. En el principio era la palabra, eso quiere decir. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Tenemos que aprender a interpretar correctamente. La 60 dice verbo, pero significa palabra. ¿Qué dice el 4? ¿Y en él estaba la qué? ¿Dónde está la vida? En el pacto, en la palabra. Ojo. ¿En él estaba la qué? ¿Dónde está la vida? ¿Y cuál palabra? ¿En la palabra que dice el profeta? ¿O en lo que dice Dios? Porque la iglesia le cree más hoy al hombre que a Dios. La iglesia está más preocupada en escuchar al hombre que a Dios. Intentamos esto. Mi palabra no te puede dar vida, pero la palabra de Dios, ahí está la vida. ¿Dónde está la vida? Y conmigo, y en él estaba la vida. ¿Dónde? En la palabra. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Y quién es esa persona? ¿Qué dice el 14? Y aquella palabra se hizo carne. ¿Quién es la palabra? Y es nuestro glorioso Cristo. ¿Cuándo siente bonito? Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el pacto de Dios, palabra, es igual a Dios. ¿Sí? Entonces tienes Cristo. Los testigos de Jehová dicen que es solo un profeta, pero la Biblia dice que es Dios. ¿Por qué lo creen? Entonces, amado hermano, Dios les entrega el pacto en Génesis capítulo 2, 17. ¿Sí? Ya lo leímos. Pero ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué fue lo que hizo el hombre original? ¿Por qué el hombre original lo perdió todo? ¿Cuándo perdió todo? ¿Cuándo el hombre que Dios creó perfecto, Adán y Eva, se perdió? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo perdieron? Cuando ellos rompieron el pacto. ¿Sí? Cuando ellos se salieron, ¿se qué? ¿Qué es romper el pacto? Desobedecer. Es salirme de la palabra de Dios. Mientras ellos estaban en el pacto, ellos gozaban de los atributos de Dios, porque gozaban de Dios. Dios estaba en ellos. Ojo con esto. Emmanuel, Dios con nosotros, no es un diseño después de que Cristo vino a la tierra. Es el diseño desde que Adán y Eva fueron creados. Cristo en el hombre es el diseño original de Dios. Desde que Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados en Cristo. La fuente de vida de ellos era Cristo. Ellos tenían todo esto. ¿Saben por qué? Porque en ellos tenían la imagen de Dios. ¿Y quién es la imagen de Dios? Cristo. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Él es la imagen visible de Dios invisible. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. ¿Y qué dice Hebreos 1:3? Él es la imagen de su sustancia. Ahí está el fundamento. La suma de tu palabra es verdad. No estamos dando solo un texto para crear otra doctrina. Estamos dando un fundamento bíblico que la iglesia por años y generaciones perdió. El diseño de Cristo en el hombre es desde el principio. Dios hizo al hombre con su fuente de vida, y la fuente de vida es
Vamos a ir para allá rápidamente, porque este mensaje no lo voy a tardar mucho, pero me aferro un poco más aquí en el pacto, porque es donde nosotros tenemos que entender esto. Decía ayer, dentro del pacto, el pastor nos ilustró, hay vida. ¿Qué más hay dentro del pacto? Poder. ¿Qué más hay dentro del pacto? Bendición. ¿Qué más hay dentro del pacto? Cielo. ¿Qué más hay dentro del pacto? Ayúdenme. Bendiciones. Ya está apuntado. ¿Qué más? Autoridad. Dentro del pacto está la imagen de Dios. Está la Trinidad. Está el Dios Trino. Amén. Amén. Dentro del pacto hay todo. Y fuera del pacto, muerte, infierno. ¿Qué más hay? Miseria, infelicidad, esclavos. ¿Qué más? Infierno, muerte. Si seguimos viendo, terrible destrucción. Ahora, ¿qué es romper el pacto? ¿Cómo fue que rompieron el pacto? Porque sabemos que este hombre se perdió. ¿Cuándo lo perdió? Cuando el hombre se salió de la palabra. Cuando el hombre rompió, desobedeció la palabra de Dios. A Dios nadie le puede hacer daño, pero el hombre rompió su compromiso con Dios. ¿Entiendes eso? Cuando el hombre original rompe su compromiso con Dios, ¿cómo fue que lo rompió? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Desobedecer a la palabra. Cuando ellos comen el fruto prohibido, ¿sí o no? ¿Cuál es la indicación? El día que ustedes coman, entonces ellos comieron el fruto prohibido. Ahora díganme, ¿qué es comer el fruto prohibido? Juan. Es que ellos no comieron un algo, comieron un algo. Ellos no comieron algo, comieron algo. Entonces comieron muerte para sí mismos. ¿Qué es comer el fruto prohibido? Salirme El pan. de la palabra. ¿Qué es comer el fruto prohibido? Cuando ellos se salen de la palabra, ojo con esto, se perdió todo. Se fue la vida, se fue el poder, se fue el cielo, se fue la imagen de Dios, se fue la Trinidad de ellos, se fue la autoridad, se fue la bendición, se fue Cristo de ellos. ¿Estamos aquí? ¿Ellos se salieron de qué? De Dios. Y entonces, por lo tanto, perdieron en el huerto del Edén, perdieron al Dios Trino de sus vidas, lo sacaron, se salieron de él. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo vas a ver por qué. Al irse Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo de él, esto no era de Adán y Eva, era Dios en Adán y Eva. Entonces se fue la verdadera sabiduría y se hicieron necios. Se fue el consejo y el poder. Y ahora su mente fue entenebrecida, se fue la inteligencia y se volvieron torpes. Perdieron el temor de Jehová, perdieron el verdadero conocimiento, se fue los atributos de Dios, la santidad, el gobierno, la autoridad se fue de ellos y se convirtieron ahora esclavos del diablo. La justicia se fue de ellos, se fue la identidad de hijos de Dios, se perdió la imagen de Dios, la comunión con Dios, la bendición de Dios. Perdieron, ¿qué perdieron ellos? Todo. ¿Qué perdieron? Ojo, con esto vamos a cambiar el panorama. Entonces solamente quedó la miseria, ¿sí? Quedó la ruina, quedó La muerte. se anunciaron ayer,
¿Quedaron con? ¿Quedaron? ¿No hay ninguno aquí? Le hicimos en mi tierra, no sé si, no sé, quedaron pelones. ¿Ya vieron cómo quedaron? Y el problema es que no quedaron solo así. Hubo una transición. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 3, del 1 al 5. Vamos a ver cómo comenzó, cómo fue que ellos comieron el árbol, cómo fue que ellos se salieron de la palabra. Ellos se salieron o lo sacaron. ¿Se salieron o lo sacaron? ¿Quién lo sacó? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales. ¿Y se entender dónde vamos? Vamos poco a poco. Que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, diga conmigo, dijo, palabra de Satanás. ¿Ya vio la diferencia? Génesis 2, 16, 17 y en Génesis 3, 1 encontramos vos, la palabra de Dios, y ahora la palabra de ¿qué? De Satanás. Dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿Dios le dijo eso a la mujer? ¿O a Adán? No, ellos podían comer de todo, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del huerto, de los árboles podemos comer. ¿No más? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. ¿Ni de qué? Cuando alguien empieza a practicar con el diablo, empieza a decir cosas que Dios no ha dicho. ¿Cuándo dijo Dios ni lo tocaréis? Ojo, ojo con eso, hermano. Aquellos que quieren oír más allá de lo que Dios dice. Estamos aquí, tengamos mucho, dile que está a tu lado, mucho cuidado con lo que no está escrito. Cuídate bien lo que vas a decir. Vamos, díselo, no tenga miedo. Yo tengo miedo que estoy certero con el Dios. Dile, ¿quieres escuchar a Dios? Dile, ¿quieres escuchar a Dios? ¿O quieres escuchar al diablo? Porque el diablo siempre dice cosas que están fuera de la palabra de Dios. Hasta el bueno se me eriza con lo que le estoy diciendo, porque sé lo que le estoy diciendo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo la serpiente a la mujer? ¿Y Dios qué les había dicho que se comían? Palabra de Dios y palabra del diablo. ¿A quién le creyeron? ¿A quién le creyeron? ¿Entiende? Estamos tremendos. Estamos buscando cosas que no entendemos y lo que está escrito no buscamos entenderlo. Queremos entender lo que no está escrito en vez de entender lo que ya está escrito. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Ese qué verso es? Hermano. Sino que sabe Dios que el día que den comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis. ¿Qué hizo el diablo ahí? Le metió de lo suyo. ¿Quién quiso ser como Dios? ¿Dónde empezó la primera rebelión? ¿Sabe usted dónde? En el cielo. ¿Quién fue el que quiso ser como Dios? Ciertamente el hombre tenía los atributos de Dios, pero no era Dios. El diablo le metió su avaricia. El día que seas pastor, ya no te vas a sueltar de este pastor. Y el día que seas esto, y hasta que seas apóstol, y te de esto. ¿De quién es ese principio? ¿Alguien está hablando de Dios hoy? Tengamos cuidado, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dice el verso siguiente?
Ya nos vamos hasta el 6. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Bueno, tenía algo que ya tenía. ¿Ya tenían la sabiduría o no? Ojo con esto. El diablo siempre nos va a proponer algo que ya tenemos. ¿Entienden? Porque el diablo es engañador, es mentiroso. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué quiere decir en ese momento? En ese momento ellos, hermanos, fueron engañados. Y el diablo se entró en ellos. Las raíces cambiaron y sus raíces fueron tomadas por... Las raíces del hombre fueron tomadas por... El diablo. Y ahorita vamos a ir, el diablo que les introdujo. ¿Qué les introdujo? Pecado. Y el pecado causó una. ¿Cuál es el problema hoy fundamental de toda la humanidad? Diablo, pecado y separación. Repito. ¿Cuál es el problema fundamental hoy en toda la humanidad? Dígale al que está a su lado. ¿Cuál es el problema? No le diga diablo. Estas son las raíces. Había raíces benditas y ahora se convirtieron en raíces, Pastor Juan, malditas. Estas raíces no las puede cambiar mi palabra. ¿Sí? Toda la humanidad está bajo estas raíces, toda. Todo aquel que aún no conoce a Jesucristo está bajo estas raíces. El Evangelio o la iglesia fue establecida en la tierra para que nosotros podamos restaurar al hombre original que se perdió. Si nosotros no estamos predicando certero el Evangelio, estamos levantando una religión o otra organización más. Pero cuando entendemos claramente que la predicación del Evangelio puede restaurar al hombre original, y para solucionar este problema, porque este es un problema en el que está toda la humanidad. Yo pregunto, ¿quién fue el culpable? ¿Adán o Eva? ¿Quién tuvo la culpa? Ayúdenme. ¿Quién? ¿Qué mujer tan sabia? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva comió del árbol, pastor? ¿Alguien que me ayude? Pastor Juan, ¿dónde estaba Adán? Le voy a leer otra versión. Dice la palabra del Señor. Voy a leer en la versión. Dice la nueva traducción. Dice la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. ¿Dónde estaba Adán? Ahí con ella. ¿Ahí con quién? Con ella. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? ¿Adán o Eva? Ninguno de ellos. Ellos no hubieran comido del árbol prohibido si no hubieran sido ¿qué? Engañados. Ellos fueron probados. Ahora pregunto, pastora, ¿dónde estaba Dios cuando Adán y Eva fueron probados por el diablo? Vengados. ¿Dónde estaba Dios? ¿Acaso Dios no estaba ahí? ¿Dios cómo lo ve? ¿Estamos aquí? ¿Empezamos a entender algo todos nosotros? Tenemos que ser entendidos. Dios estaba allí. Pero ojo con esto. Yo descubrí algo que no tenía estudiado, pastor, y se lo voy a soltar aquí rápido en 3 minutos. ¿A quién le dio Dios el pacto? ¿A Adán y a Eva o a Adán?
tenemos que ser muy cuidadosos cuando tramitamos el mensaje, de percatarnos en algo entendido y de procurar ver si la persona lo entendió. Por eso el pastor es muy repetitivo, porque ahí ocurrió un problema. O Adán transfirió mal el mensaje o no se percató de que Eva lo entendiera. Y cuando alguien no transmite bien el mensaje o la persona no lo entiende, fácilmente va a ser atrapada ¿por qué? Ojo con eso. Porque el diablo dijo palabras que Dios había dicho. ¿Sí o no? Pero el diablo, ¿qué hizo? El diablo dijo que Dios había dicho cosas que no había dicho. ¿Sí? El diablo murmuró a Dios y el diablo dijo cosas mentiras. Dijo mentiras. ¿Sí? Pero ¿cuál es el trabajo del diablo? El diablo engaña, es engañador. ¿Sí o no? Y dice la Biblia que es homicida, es mentiroso. Juan 8:44. ¿Qué es un homicida? Es un asesino, ¿no? ¿A quién fueron los primeros que asesinó? ¿Quién asesinó a Adán y Eva? Dice, y vemos a Jesús hablándole ahora. ¿A quiénes les estaba hablando? A los que enseñaban la palabra de Dios en esos épocas, lo que Dios le había entregado a Moisés. ¿Y qué les dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido asesino, homicida, desde el principio. ¿Por qué dice eso? Está hablando de lo que hizo el diablo con Adán y Eva, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su habla porque es que mentiroso y padre. ¿Cómo es que el diablo logró sacar al hombre original de la bendición? ¿A través de qué? Del engaño. Lo engañó. Y si nosotros no conocemos lo original, nos vamos a ir con la copia. ¿Sí o no? No es lo mismo Adidas que Adidas. ¿Sí o no? ¿Conocen esos son los tenis? En México los tenis Adidas son de marca, pero también hicieron los clon, que son los Adidas. ¿A los niños qué les gustaría? ¿Unos Adidas o unos Adidas? Claro, queremos el original o no. Así nosotros necesitamos conocer originalmente el Evangelio para que no vayamos a recibir un Evangelio clonado o un Evangelio distorsionado. Y no es que haya más Evangelio. ¿Qué dice 1 Corintios 11:3? Segunda carta. ¿Segunda? ¿Seguro? Ok. 11:3. 11:3. Pero oye, ¿a quién está hablando Dios ahí? ¿A Adán y Eva o a la iglesia? ¿A quién está hablando? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera que extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Estamos aquí? Quiero decir que el diablo sigue ¿qué? Engañando. Y no es que el diablo tiene poder. A mí no me toca dar ese mensaje, no me gusta avanzar. Pero el diablo ya le quitaron todo el poder. Hay gente que agarra una espada física y empieza a decir: estoy despedazando al diablo, lo estoy haciendo pedazos. Pero no se lleva con media iglesia. Di conmigo: error. Di conmigo: pan, o panchero. ¿Sabes qué significa panchero en México? Puro teatro. Puro teatro. Puro teatro. Y salen a la mano, danza máscara.
Y nosotros tenemos que sacar toda esa basura de Satanás. Y conocerás la verdad. San Juan 8:32. Y conocerás la verdad. Y la verdad. Dice que un día, hermanos, voy a decir rápido, la mentira y la verdad estaban cerca de un río. Y le dice la mentira a la verdad: vamos a bañarnos. Se ve bien rica el agua. Y dice la verdad: no, yo aquí estoy bien. Y agarra la mentira, se quita la ropa y se mete al agua. Dice: wow, el agua está riquísima. Ven, métete. Entonces lo convence y la verdad se quita la ropa y se mete al agua. Y dice: wow, tenías razón, el agua está bien rica. En eso la mentira se sale del agua, se puso la ropa de la verdad y se fue. Y entonces la verdad quedó. Y ahora donde llega la verdad, incomoda. ¿Me entiendes? San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, no va a llegar la luz hasta que no llegue la verdad. Así es. Entonces miramos que Adán y Eva fueron engañados por el diablo. ¿Cómo trabaja el diablo? Engaña. ¿Cuál era el poder que tenía Satanás? Hablando cuando le llegó a Adán y Eva. ¿En qué radicaba el poder del diablo? ¿A poco el diablo tenía poder para matarlos? No. El diablo ocupó lo único que tenía. ¿Y qué tenía? Palabras. ¿Palabras con? ¿Palabras con? ¿Cuál es el arma de Satanás? Mentiras. Cuando Adán y Eva hacen ellos le quitan todo el poder y toma todo el poder que ellos tenían. Pero ahora cuando Cristo vino, lo regresó a lo único que tenía. Esto es lo que yo ahora solo quiero. Y te lo puedo, no me toca decirlo, lo va a decir el pastor más adelante por qué. Pero el diablo, hermanos, hizo que el hombre se saliera de qué? Del pacto. El hombre no se salió solo. ¿Sí? Diga conmigo: víctima. Víctima. ¿Adán y Eva son qué? Víctima. ¿Quién es el culpable? El diablo. Adán y Eva son responsables, ¿verdad? Y que entró toda la maldición de la tierra. Y no dice que por Eva, aunque Eva fue la primera que comió. ¿Por qué? Dice que por un hombre entró. ¿Y qué es pecado? ¿Qué fue lo que se metió? El pecado. ¿Qué es pecado? Decía el pastor Lee. Todo lo que no está en línea con Cristo, todo lo que no está en armonía con Cristo es pecado. Pregunto, iglesia: ¿estás en línea con Cristo hoy? Es una pregunta. Igual para mí. Entonces, el diablo introdujo el pecado. ¿Y pecado es? No está en línea con Cristo. Estar fuera de la dirección de Dios. Entonces el diablo va a ocupar la mentira para meterte él. ¿El qué? El pecado. Y si mete el pecado, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, que la paga del pecado es, diga conmigo, separación. ¿Qué es separación? Muerte. Separación es muerte. Muerte espiritual. ¿Qué se metió este día al hombre? A toda la humanidad. A la humanidad se le metió el diablo. Toda la humanidad quedó en esa maldición. Cayó el pecado. Se le metió el pecado y quedaron separados. Entró la muerte espiritual. ¿Sí o no? Separación. Entró la muerte física. Y entró la muerte eterna.
es el infierno. Toda la humanidad quedó bajo estas tres raíces. ¿Sí? Adán y Eva fueron los primeros en recibir las bendiciones, las perdieron y fueron los primeros en recibir esta tremenda maldición. Diablo, pecado y separación. Hasta ahí denle un aplauso al Señor. Me muero el número 3. Lo voy a cambiar el nombre y voy a poner aquí. Ahora, 6 estados de la conferencia de